3000 años antes de Cristo, en el Medio Oriente, surgían las primeras civilizaciones del antiguo Egipto y Sumeria. Estas civilizaciones inventaron la escritura, que nos ha permitido acumular la historia y desarrollar tecnología a lo largo de los últimos 5000 años. En el año 2001, en Caral, en la costa central del Perú, han sido descubiertos templos y evidencias de alta civilización de la misma antigüedad. La civilización Caral da origen a las numerosas culturas peruanas que durante más de 40 siglos surgen como desarrollo de conquistas y desarrollos locales, hasta lo que sería conocido hoy como el Tahuantinsuyo o el Imperio de los Incas. En esta parte de nuestra investigación debemos resaltar el trabajo realizado por Jesús Cabrera, quien no solo ha elaborado un perfecto catálogo de las lajas de Pampacolca, agrupando en 2 libros el conocimiento y probablemente el génesis de la cultura antimpampa. Él ha rescatado este saber mediante la digitalización de las piezas arqueológicas a través de diversos estudios realizados y gracias a un análisis pormenorizado ha logrado determinar la composición de los materiales utilizados en las lajas. También hemos podido conocer las técnicas empleadas para la manufactura de las mismas y hemos podido descubrir más de cerca a los autores de las lajas, quienes realizaron este trabajo que posteriores culturas no continuaron. La iconografía de las lajas pintadas de Pampacolca representan en sí mismas el dominio del arte, de la aritmética, de la geometría. Eran trabajos únicos, no producidos en serie, elaborados bajo un estricto diseño y planificación. La presencia de las lajas pintadas, las placas y las tejas, localizadas exclusivamente en Arequipa, está ya mencionada desde inicios del siglo pasado. En 1905, los hermanos Belaúnde de la Romaña encontraron las primeras piezas pintadas de cerámica en el Valle de Majes. Esta información fue recolectada por Eloy Linares Málaga en 1973. En 1918, Max Uhle también las menciona. En 1989, Federico Kaufmann-Doy, conducido por el periodista y folclorista Luis Llerena, llevó a cabo 3 semanas de investigaciones de campo en el sitio de Chucu, Cuyay, Chuquibamba. Allí encontró placas de arcilla policromadas. En el año 2001, Renata Farón Bartels identifica varios sitios arqueológicos en Pampacolca con presencia de lajas pintadas. En 2012 y 2014, Jesús Cabrera publica en 2 oportunidades en La cultura antimpampa y diseño gráfico arcaico los resultados de sus investigaciones de las lajas pintadas de Chicota y Mauca Molino en Pampacolca. En 1973, Eloy Linares Málaga publica un artículo clasificando las placas de cerámica pintada como un tipo de arte rupestre mobiliar, distinguiéndose así de las pequeñas pictografías, las pictografías y geoglifos. Hubieron aún muchos más investigadores, pero hemos decidido resaltar el trabajo de estas personas en los cuales se establecen los pilares para la comprensión de las lajas pintadas. Según el trabajo de Renata Farón, podemos precisar que los primeros análisis hechos por Escomel en 1934 y 1940 dan a conocer una suposición según la cual las lajas pintadas podían representar tejas para juegos o para indicar cantidades o monedas o para escritura. La presencia de estos objetos en las tumbas podría indicar para los muertos o una cantidad ofrecida en su holocausto o la fortuna que dejaba al morir. Otro estudioso, Bernedo Málaga, fascinado por los descubrimientos que hizo en los alrededores de Chuquibamba, escribió en 1935 sobre algunas pizarras y tejas decoradas con signos tan misteriosos que parece que ya se ensayaban en la escritura jeroglífica, mientras que Bernedo Málaga, al igual que Escomel, la relacionaba con fines aritméticos. Suárez, un científico arequipeño de aquel tiempo, refiere que este arte posee un sentido mnemotécnico, ya que no es pictórico o simbólico.
Unos 30 años más tarde, en la cueva Lauricocha fueron encontrados algunos guijarros pintados, fechados entre 3000 y 7000 años antes de Cristo y definidos por su descubridor Ramírez como los más remotos antecedentes de las piedras pintadas de Arequipa. Las exploraciones realizadas por Kaufman a finales de los años 80 trajo nuevas conclusiones según las cuales cada imagen ornamental refleja una expresión simbólica y no debe ser tomada como una forma de escritura. Según su opinión, se trata probablemente de textos mágico-religiosos, conteniendo letanías dirigidas a los poderes sobrenaturales que se presumía residían en el majestuoso Cerro Chucu. Al modo como los despachos que todavía se practican, los mensajes contenidos en las placas de Chucu parecen haber estado dirigidos a Illapa tanto como a Pachamama, los dos grandes poderes sobrenaturales andinos responsables en el terreno de lo mágico de la alimentación de los hombres. Proponemos que las representaciones corresponden en lo fundamental a elementos visuales simbólicos surgidos en el contexto de pluviomagia. Apoyados en esta propuesta metodológica, concluimos que el examen iconográfico permite conjeturar que la mayor parte de las graficaciones abstractas deben corresponder a evocaciones de los fenómenos meteorológicos, tales como el arco iris o las descargas eléctricas producidas por los rayos. Siguiendo por este sendero, el tono metálico de la especularita podría ser asimismo interpretado como símbolo de agua que fluye, y las manchas circulares al agua en su forma de gotas, de lluvia o de rocío. Las representaciones biomorfas de personas y animales presentan escollos mayores cuando se les intenta interpretar. Las zoomorfas parecen evocar la figura de un zorro, el cual debió desempeñar un papel primordial en el mundo de las creencias relativas a la pluviomagia. Por lo expuesto, las placas con su iconografía deben fundamentalmente representar algo así como mensajes a los dioses, expresados especialmente mediante la graficación de fenómenos meteorológicos con fines propiciatorios de la fertilidad, y las placas mismas, formas de pagos que se depositaban a modo de despachos, vigentes en el contexto del incario, ejecutadas con formalidades específicas y despliegue ampuloso hoy desusado. Existen también informaciones sobre las lajas pintadas que provienen de fuentes de la época colonial. El único que hace alguna alusión al respecto es el licenciado Polo de Ondegardo, quien nos proporciona esta información escrita entre 1560 y 1572. Cuando habían de ir a la guerra para hacer disminuir la fuerza de las huacas de sus contrarios, hacían un sacrificio que se llamaba Cusco Vica, o Hualca Vica, o Zapa Vica. Tomaban muchos géneros de pájaros de la puna y los echaban en el fuego, alrededor del cual andaban los oficiales del sacrificio con ciertas piedras redondas y esquinadas, donde estaban pintadas culebras, leones, sapos, tigres, diciendo Sachum, que significa suceda nuestra victoria bien. Informaciones acerca de su significado, el arqueólogo arequipeño Augusto B. Lanfranco, al trabajar en el año 2004 en la zona de Andaray, al oeste de Chuquibamba, recopiló información sobre el uso de las lajas pintadas como parte de un culto funerario moderno practicado en aquella zona hace unos 30 años. El informante, uno de los viejos pobladores de la zona, relató que las piedras pintadas fueron usadas por los parientes de una persona fallecida. Cuando estos querían saber si el alma del difunto ya había entrado en el cielo, entonces, 8 días después de su muerte, se hacía una misa. Luego se salía del pueblo, se preparaba una fogata donde se quemaba la ropa del difunto, hojas de coca y otras cosas. Enseguida se tiraba una laja pintada. Si caía con el dibujo hacia arriba, significaba que su alma ya estaba en el cielo, pero si caía con la cara pintada hacia abajo, se interpretaba como algo de mal agüero y que su alma tenía problemas. En esta región, las piedras usadas en este ritual se llamaban Sahra Rumi, que quiere decir piedra del diablo, pero la palabra Sahra alude también a cualquier otro espíritu o alma. El ingeniero Rodolfo Talavera Zúñiga,
entrevistó a algunos habitantes de Andagua y de Viraco, mientras que en algunos de los relatos refieren a ceremonias contemporáneas llamadas alma despacho, otros están relacionados a botar suertes. La mayoría de los interrogados indicó a los gentiles o abuelos como responsables de la elaboración de las piedras pintadas y de su uso para hacer retroceder al sol. En su informe de investigación, Talavera registra la denominación Shinkuto en quechua y Xipa o Xipa Rumi como nombre castellano o castellanizado, usado para las piedras pintadas de forma redonda, muy conocidas por los pobladores de las comunidades campesinas de ambos distritos. Talavera anotó las siguientes características de estas piedras: lajas de forma redondeada, generalmente del tamaño de la palma de la mano, grosores diversos, desde algunos milímetros hasta un par de centímetros. Contienen en una de sus caras dibujos de variadas figuras geométricas, líneas rectas y sinuosas, paralelas y o cruzadas, círculos y circunferencias, independientes y o concéntricos, animales y personas, variados colores, tipo ocre, predominando el rojo, denominado localmente como taco. Fueron hechas por los antiguos abuelos o gentiles para utilizarlas como proyectiles, aventándolas al sol con ondas y hablándole para que retrocediera y no salga. Son encontradas enterradas en terrenos de cultivo, centros poblados y en zonas de pastoreo de llamas y alpacas. Según el trabajo de campo del antropólogo Fernando Fuensalida sobre la historia de los gentiles, versiones orales de los ancianos y curanderos de diferentes pueblos huancavelicanos que fueron recogidas en su trabajo de investigación sobre las 3 eras de la creación, dicen lo siguiente: hubo una época, la época del Padre, ahora es la del Hijo y habrá del Espíritu. Los gentiles eran los hombres del Padre, triplicaron la gente, idólatras se volvieron, esos eran los gentiles. Los incas no eran los gentiles, a ellos el sol los mandó. Esos gentiles, Dios los castigó por idolatría, mandando 2 soles que los quemó con el calor. Los auquis, que también les dice, eran muy trabajadores, les gustaba trabajar. Purumacunca, en un sitio que dice Intihuatana, amarraba al sol para que el día dure más. En una piedra grande, con su hueco, lo lanzaba con una cinta y lo amarraban, porque en ese tiempo el sol era muy bajo. Tenían sabiduría, adivinaban lo que el dios pensaba, sabía todo lo que el dios iba a imponer. Donde el puquio sale de abajo y hierve el agua para arriba, llevaban sus canales para hacer los puquios, llevaba los canales para todos los sitios, los puquiales que se les llama ahora. Por dentro de la tierra hacían sus canales, de dentro de la tierra lo hacía aparecer. En los cerros, en los huaicos, quebradas, vivían los gentiles. Tenían sus casas en forma de hornos, de piedras nomás, que hasta ahora son de ellos. Hay paredes ya sin techo. Grandes dice que eran estos gentiles, grandes y flacos, de pelo rubio. No nacía una criatura como ahora, como nosotros nacemos. Nacía correteando, con dientes y comiendo. Sus dientes de esos gentiles eran grandes, fuertes, como de color azul. Ellos vivían eternamente y nunca podían morir. No tenían peste ni enfermedad, eran fuertes, nunca morían, sino que se multiplicaban. Por eso aumentaron mucho hasta que ya no alcanzó para comer. Los niños, al despertar, ya decían en la mañana: cuchara ya vi, dame de comer, pero no había que darles. Por eso se comían entre sí. Ya no alcanzaba la tierra, sembraban encima de las piedras, encima poniendo tierra, sembraban encima de la piedra. Dicen que hasta la tierra se robaban entre ellos mismos. Eso era la época del Padre, pero Dios estaba cansado y castigó a los gentiles porque comenzó a poblar tanto la gente. Primero vino diluvio, pero los gentiles eran adivinadores y sabían que iba a venir diluvio. Entonces se fueron a las partes altas y se escondieron haciendo sus casas allá arriba. En lo alto no los alcanzó el agua del diluvio. Entonces había salido 2 soles, uno de aquí y otro de allá, uno del este y otro del oeste, y pereció toda esa gente, se consumió esa raza. Se escondieron en las cuevas para salvarse, se metieron en sus chulpas para librarse. En las cuevas murieron quemados, otros de miedo al sol, de miedo morían. Por eso ahora el hueso y los cadáveres solo debajo de la tierra.
Las lajas pintadas actualmente son buscadas y guardadas para utilizarlas dentro de la ceremonia del despacho de las almas o alma despacho. Al conmemorar los 8 días de la defunción de un comunero, se las pasa por el cuerpo de familiares, vecinos y animales convocados y congregados específicamente para tal ceremonia. Con ellas se adivina la suerte, al aventarlas por encima de animales o personas, y finalmente se las lleva a un lugar lejano para volverlas a dejar junto con las cenizas de algunas de las pertenencias del difunto, pudiendo incluir el sacrificio de su perro. Según la señora Gavina Castro Neira de Andagua, nacida en 1944, relata: las piedras tenían sus números, según el dibujo que tenían pues sus nombres, como la plata, que antes hablaban diciendo que era un sol, 2 soles, 3 soles. Muchos de estos rituales están íntimamente relacionados a la devoción del oráculo principal del sur del Perú, el Apu Coropuna. Debemos recordar que este volcán está directamente relacionado con las creencias religiosas de los habitantes del área de estudio en las provincias arequipeñas de La Unión, Condesuyos y Castilla. Según el relato presentado en 1980 por Ricardo Valderrama Fernández y Carmen Escalante Gutiérrez, las circunstancias de la muerte son decisivas para el camino que tome el alma al morir, siendo el más corriente y esperado por todos el del Coropuna, pueblo de los de la otra vida. Esta concepción de la existencia del mundo de la otra vida es común a un amplio ámbito del Apurímac, pero el discurso que damos a conocer se basa en 3 largas sesiones sostenidas con los Curacac Runacunas de la comunidad de Auquihuirca. El mundo de los de la otra vida está ubicado geográficamente en el Corpuna, el mencionado volcán de Arequipa. Se lo considera como un pueblo al interior del cerro. En la comunidad Auquihuirca, en todos los rituales de entierro que se realizan, se identifica la vida, Causay, con la dirección por la que nace el sol, al este o al lado derecho, y la muerte, Guañuy, con la dirección del sol poniente, oeste o lado izquierdo. En ese sentido, el Corpuna justamente está en la dirección del sol poniente, más precisamente hacia suroeste de la comunidad. Tras la muerte de una persona, se juntan todos sus parientes, vecinos y conocidos para hacer Aini con el alma. Este Aini es a la vez una devoción de la deuda contraída en una ocasión anterior, así como también es dar Aini, o sea, en la forma que doy, recibiré más tarde, cuando yo muera. Entonces, bienvenidos al Museo de Pampacolca. Ahí vemos las lajas pintadas. Procedencia, por ejemplo, la que tenemos ahí al frente es del Morro, Chicota. Clasificación abstracta, iconografía, pintura amorfa, ¿no? Como sus características. Hay muchas pinturas, lajas que vamos a poder apreciar, en las cuales, bueno, ya no se ve muy bien porque es muy tenue, ¿no? Y hay que tratar las fotos que se hagan con contrastes como para poder ver ya algo. Muy bien, entonces podemos ver aquí los seres, los famosos seres de 3 dedos. Ahí podemos ver a un costado están pues los pies, los han graficado, las manos de frente, ¿no? Vemos algunos seres de 3, otros de 4 dedos. Las manos están de frente, los pies de costado para dar la perspectiva, para poder graficarlos, porque si uno mira a una persona de frente, como ellos manejaban estos dibujos, no habrían podido dibujar los pies. Pero en este caso vemos los detalles que están a un costado porque manejaban la perspectiva. Vemos ahí el falo, lo cual denotaba una especie de rango, también puede ser de un patriarcado, y son niveles, ¿no? Vemos ahí
bastantes niveles, acá más seres. Como sugiere Jesús Cabrera, podrían ser agrupamientos familiares estos de aquí, ¿no? Él dice eso, o sistemas de conteo, ¿no? Es una teoría bastante interesante. Bueno, ahí estamos entonces filmando algunos de estos. Podemos ver más seres, todos de 3 dedos. Muy bien, acá podemos ver entonces algunas otras figuras, estrellas, la verdad simbología que no alcanzamos a comprender. Ahí vemos más seres de 3 dedos, llamas y como unas barras, ¿no? Miren ahí. Incluso vemos también los seres como que en positivo y en negativo, ¿no? Negativo, positivo, negativo, no sé, da la impresión. Muy bien, bueno, acá se ve aún, un poco tenue, pero se ven ahí los seres. Luego vamos a apreciar con el libro más detalle de pronto de algunas. De hecho es un poco incómodo. Vemos aquí cómo se ha fracturado esta laja, tal vez al momento del traslado. Se ha fracturado, pero se observa todavía los tonos. O sea, han pasado miles de años y estas lajas han sobrevivido como testimonio de la alta técnica que dominaron estas culturas para perennizar las vivencias o lo que ellos querían pues mostrarnos. Bueno, acá por ejemplo vemos entonces bastantes seres, otra vez estos símbolos, sistemas. Yo no sé si estos son sistemas de cuentas, como nos estaban diciendo, o un tipo de escritura tal vez. Ahí podemos ver con más detalle. Miren eso. Miren esto. ¿Esto es escritura? Matemática tal vez. Símbolos lógicos. Las lajas pintadas son una forma de paleoarte, término colectivo para describir las manifestaciones culturales en el pasado, que consiste o que son hechas de tamaño pequeño suficiente para ser transportados por los humanos. Se encuentran ampliamente distribuidas en todo el sur peruano. Aquí nos enfocamos en las lajas pintadas de Pampacolca y alrededores del Nevado Coropuna. Las lajas pintadas son importantes por ser un material arqueológico relativamente nuevo al conocimiento científico y por ser un reflejo del adelanto cultural del pasado, que interactuados podrían convertirse en un atractivo turístico. El connotado científico australiano del arte rupestre mundial, Robert Bednarik, dijo: "Todo lo que sabemos es que son hermosas, absolutamente únicas y no ocurren en otro lugar del mundo. Entonces son un verdadero tesoro cultural para el Perú". La característica primordial es que están pintadas sobre su soporte de roca natural llamado laja, sobre cerámica y sobre teja en un solo lado. Las pinturas obedecen a un diseño iconográfico previo, donde primó la pulcritud, armonía y belleza. Los motivos iconográficos son representaciones naturalistas, antropomórficas y zoomórficas, es decir, figuras humanas y de animales. También tienen figuras abstractas, geométricas, símbolos numéricos y otros. Las lajas fueron pintadas usando una variedad multicolor de pigmentos, hechos de minerales de ocre y molidos, luego mezclados con un aglutinante no determinado a la fecha. Las lajas pintadas están ampliamente distribuidas en todo el territorio del distrito de Pampacolca, siendo los siguientes lugares donde se han hecho excavaciones y estudios arqueológicos: Antaura, Yato, Peña Blanca, Antimpampa, Maucamolino, Choquemarca, Puca, Campanayoc, Santa María, Morro Chicota, entre otros. Sobre la antigüedad, solo hay 2 datos que en forma preliminar indican la edad próxima de las lajas pintadas: aproximadamente 2800 años de antigüedad.
por una laja pintada ubicada en el Morro Chicota, 2490 años de antigüedad, de una muestra de carbón tomada del barro del montículo de tierra de Campanayoc, ubicada en el complejo arqueológico principal de Antimpampa. Para la doctora Farón, según su trabajo de campo, ellos permitieron identificar lajas y placas con pintura no solamente como hallazgos característicos para cuevas, pudieron confirmar su cuestionada presencia en tumbas en donde aparecen en gran abundancia. Además de esto, han ubicado lajas con pintura enterradas por debajo de abrigos rocosos o depositadas en nichos naturales cerca de fuentes de agua o bordes de los arroyos. También pudieron encontrar lajas con pintura amuralladas en los fondos y paredes de los andenes de cultivo. Según la doctora, en uno de los abrigos rocosos donde se encontraron 7 pequeñas lajas pintadas, todavía podía dejarse ver la forma original de cómo los antiguos pobladores las preservaban para la eternidad, apiladas unas sobre otras y cubiertas por una capa de hojas disecadas y humus, todo sobre un quero. Las imágenes iconográficas tienen varias formas. Las hay geográficas, simbólicas, zoomorfas y antropomorfas. Las formas geométricas son representadas por puntos, rayas, cuadrángulos o círculos a los lados. Más frecuentes son rayas simples, onduladas o puestas en zigzag. Entre las formas simbólicas se pueden reconocer motivos radiales o solares en forma de arco iris. Forman grupos zoomorfos, zorros, llamas y muy raramente pájaros como cóndores o lechuzas. Motivos antropomorfos aparecen frecuentemente junto con los zoomorfos y geométricos. Casi cada uno de los sitios examinados presentan lajas con escenas narrativas. Las figuras humanas aparecen solitarias, agrupadas en filas, en compañía de figuras zoomorfas o rodeadas por objetos de forma redondeada o cuadrada. En las escenas narrativas se advierte la falta de perspectiva. En algunos casos podemos considerar una perspectiva lineal. Las figuras humanas, igualmente como las zoomorfas, son imaginadas muy esquemáticamente. Las imágenes antropomorfas siempre son puestas en una posición frontal, con las manos a los lados de los cuerpos y con pocos detalles anatómicos. Casi siempre tienen ojos y nunca otros detalles de la cara o cabeza. A veces tienen rasgos masculinos o femeninos y raramente son mostrados en movimiento, con las manos levantadas al momento de caminar, correr o saltar. Aquí vamos a poder apreciar, por ejemplo, disculpen que meta la mano, ¿no? Los seres que tienen cabeza de T, de la letra T, ¿no? Ahí están. Seres cabeza de T. Parece, ¿no? Como que fueran sus piernas, pero no sabemos si, como les digo, si esto es un lenguaje, esto quiere decir algo, y estos son sistemas de conteo, números, palabras, sistema como algo así como un tipo código binario tal vez, ¿no? Y bueno, partes que se han perdido también, ¿no? Por el paso del tiempo, que algunas no se pueden recuperar, por ejemplo, y otras sí, ¿no? Siempre los seres con... creo que este ser tiene más dedos, ¿no? Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hasta 5 dedos. Entonces, el hecho de colocar, de dibujar seres con 3 dedos, creo que nos habla de algo diferente, ¿no? Algo que sí querían dar a conocer, porque también dibujaban seres con 5 dedos. Muy bien, acá vemos un poco más esta pieza. A ver si nos ayudas. Vamos con la luz desde aquí hasta aquí y vamos mira, 3, 2, 1, vamos. Miren, esto es una hermosura. Los colores, las tonalidades. Ahí vemos bastantes símbolos, ceros, unos, puntos, rayas, óvalos, animales, colores, rayas, colores. Eso da cuenta de algo más. Mire, por ejemplo, bueno, vamos a voltear la imagen. Van a poder ver cómo este ser amarillo está saludando, está con el brazo levantado, ¿no?
Está en actitud de saludo, es bastante pequeño. Miren los pies, una mano abajo y una arriba saludando. Esta la vamos a voltear. Y aquí parece ser como su nave, ¿no? También podría ser. Vamos a tratar de voltear la foto, ¿ya? Ahí vamos a hacer un frame. Ahí, quédate. Y vamos a observarlo en la edición. Aquí podemos ver más escenas, camélidos. Esto lo han encontrado en algunos casos piedra sobre piedra, como una especie de qué sé yo, de libro o de historia, ¿no? Imagínense. Esto es parte de una escena mayor entonces. Miren, 3 dedos, no se ve el rostro, está cortado. Vemos animales, vemos lo que puede ser, qué sé yo, el río, no lo sé. Miren este rostro de aquí. Seres con los ojos enormes, ¿no? Y aquí vemos nuevamente el sistema, como dicen, de conteo, de agrupamiento familiar, no lo sé. ¿Qué significaba esto? Vemos más esta laja, por ejemplo, llena de color. Como un brillo, mira. Podemos ver también, si la cámara me ayuda, hay como un brillo. ¿Se dice que las pintan con oro también? Se dice, sí, pero bueno, es otro metal, ¿no? No sé si la cámara me ayuda mucho, pero a ver si me acerco un poco. Ahí ven unos puntitos brillantes. ¿Ven esos puntos brillantes? Ahí están, miren esos puntos brillantes. Se dice que eso es parte de... que podría ser como lo que nos comentó, ¿no? No sé si oro necesariamente, pero sí metal, ¿no? Una especie de óxido metálico, ¿no? Miren ahí ven como una especie de piel. Ahí ven ahí, como una especie de piel tiene la roca, ¿no? Es realmente fabuloso, ¿no? Miren ahí. O sea, esto hace 3000 años de haber lucido, pues, impecable, ¿no? Aquí vemos más. Una escena central, parece como un sol. Y tonos, tonalidades, colores nuevamente. Aquí me quiero detener en esta un poco más. Esta de aquí. Miren, esto es impresionante. Acá vemos más seres de los que vimos, los amarillos. Muchísimos más. Y todos con los ojos amplios, grandes. El cráneo muy abultado. Y 3 dedos. Y los vemos en diferentes planos, ¿no? Unos dicen que también esto hace referencia a los cráneos alargados. A la gente de cráneos alargados. Bueno, no lo sabemos, pero... todos parecen un zeta reticuli. Miren cómo empieza. Bueno, no se ve bien aquí, pero ven ahí una especie de... espiral. Como una especie de ondas, de espiral dicen, pero vean cómo termina como algo recto hacia allá. Y me hace acordar mucho a las piedras que hemos visto en Huaro, a las simbologías antiguas, ¿no? Al Yanantin, ¿no? Pero acá está, lo tenemos en Pampacolca y tal vez esto sea también mucho más antiguo. Muy bien, bueno, acá vemos entonces una escena donde se ven, parece, animales, pero también las siluetas de estos seres enigmáticos, ¿no? Poco menos definidos, pero con cuadrados, colores invertidos, ¿no? Bien pictórico, bien interesante. Vemos, por ejemplo, aquí este ser que tiene el cuello bastante largo y este que tiene el cuello corto, más corto, seres diferentes, ¿no? Entonces, que están viéndolo en perspectiva, unos más cerca y otros más lejos, o de qué se trata esto. Vemos aquí más lajas. Muy bien, muchas más lajas, que muchas de ellas están en el libro con tratamiento que se les ha hecho, como por ejemplo estas. Se logran ver algunas figuras también muy interesantes. Nos vamos entonces a detener en las figuras que nos parezcan, nos llamen más la atención, que se puedan ver un poco
mejor. Bueno, allá por ejemplo vemos de frente, voy a hacer una toma aquí. Se ven algunas figuras, algunas siluetas. Vamos a encontrar también, vamos a abrir un poquito esto, piedras extrañas, con formas extrañas que dan la impresión de haber formado parte de algo más, como por ejemplo los morteros, ¿no? Vamos a seguir viendo aquí otras figuras. Pues entonces hemos llegado a una piedra muy interesante llamada la bandera peruana. Aquí vemos como una especie de ampliación de la piedra de un sector, pero aquí la vemos la original y se puede ver que ya los antiguos peruanos tenían dentro de sus mantos, sus dibujos, sus pinturas, su creatividad, su inconsciente colectivo, no lo sé. En realidad hay leyendas sobre cómo se hizo la bandera del Perú. Hay tradiciones, ¿no?, que se han escrito. Y bueno, acá podemos ver tal vez la fuente inspiradora de la bandera milenaria, ahora, ¿no?, milenaria del Perú. Miren esto. Sin duda es una gran curiosidad que van a encontrar en el Museo Lítico aquí de Pampacolca. Aquí su, digamos, su ampliación en dibujo. Vamos a seguir viendo algunas de estas lajas pintadas. Muy bien, entonces vamos a ver. Ahí está la piedra original. Miren esto. Obviamente se les han hecho unos trabajos muy importantes de restauración a estas lajas para acceder a la información que nos han legado estas culturas. Miren ustedes, qué interesante. Acá vemos otras lajas, dibujos de las lajas, donde se pueden apreciar estos enigmáticos seres. Estos no son dibujos cualquiera. Esto es un lenguaje, esto nos habla también de linajes, de sistemas de conteo, de historia. Estos no son pueblos prehistóricos, son pueblos históricos. Impresionante la forma que tienen sus cabezas. Aquí, como una vez más, la piedra, la laja, una de las lajas más bonitas, una de las lajas más enigmáticas también. Ojalá se pueda restituir todo y recuperar el conocimiento. Miren, esta por ejemplo, bueno, ahí le entra un poco de humedad a la pared, pero podemos ver parte de ese dibujo que está en el libro. Ven los seres, cabeza de T, cabeza de letra T, cabeza con forma de letra T. Pero sin duda, el aporte más importante que ha realizado Jesús Cabrera es la posible decodificación de algunos símbolos que podrían ser asociados con símbolos numéricos de agrupamiento y organigramas.